parte de la franja Salón del Libro Infantil y Juvenil, que hemos pensado para conversar sobre temas como literatura, política, ciencia, periodismo, arte, poesía, las palabras y temas contemporáneos. A continuación tendremos la charla Libros en filigrana, atributos de un movimiento inverso, la autopublicación para niños como un camino creativo y soberano. Nos acompaña Josefina Calvo, editora, escritora e ilustradora, y Amalia Satizabal, escritora e ilustradora. Conversan con Diego Ruiz, promotor de lectura. Realizaremos registro fotográfico y audiovisual con fines divulgativos. Si no deseas ser parte de este, te solicitamos que lo hagas saber al equipo organizador que está identificado con la camisa de la fiesta. Recuerden visitar nuestras redes sociales, @Fiesta del Libro en Twitter e Instagram y Fiesta del Libro y la Cultura en Facebook usando el hashtag Fiesta del Libro 2021. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches para todos y para todas. Qué alegría estar aquí en este espacio, en el marco del Salón del Libro Infantil y Juvenil de Medellín. Y bueno, hoy acompañado de dos amigas y autoras que quiero y admiro un montón. Una especial bienvenida a Josefina, que después de 10 años está nuevamente por Medellín. Así que gracias, y gracias también a los amigos y amigas. Es muy bonito ver este salón lleno de gente también del corazón y hablar de nuestra pasión, que son los libros. Entonces, bienvenida Amalia, bienvenida Josefina. Amalia viene desde Bogotá también, entonces muy bienvenidas a la ciudad y a la Fiesta del Libro. Voy a hacer una breve presentación para que ustedes conozcan un poco la trayectoria de estas dos autoras y entramos ya entonces en materia. Josefina es licenciada en Artes Plásticas con especialidad en Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, graduada en, bueno, mi inglés es terrible, en el Central High School de Filadelfia, en Estados Unidos, programa de intercambio, y hizo su colegio en Tierra del Fuego. Experiencia laboral, edición de libros, realización de libros ilustrados y libros de artista. Algunas de sus publicaciones son Coplas de Mujer Pájaro, autoedición, Trino, autoedición, que además mereció el premio al libro mejor editado en Córdoba, Argentina, el Alberto Burnichón, este libro que además al final van a estar a la venta para que se preparen. El Alfa Monstruo de bolsillo, que es un alfabeto, una exquisitez también, una delicatessen que está aquí, son estos pequeños libros, acordeones de bolsillo. La Niña de Agua, texto de Iris Rivera, con ilustraciones de Jo, y el Mandalario de Ecoval Ediciones de Córdoba. Algunas experiencias en su formación profesional, taller de poesía con Roberta Inmanico, jornadas profesionales de la Feria del Libro de Buenos Aires. En fin, nos podemos quedar un montón, Jo, con tu formación. Bienvenida. Son algunas de los datos relevantes. Y Amalia Satizabal, ya les voy a presentar. Esto sí toca en italiano, porque Ama tiene pues su experiencia en Italia, y dice así. Entonces, estudió en la UNAL Artes Plásticas, terminó su carrera en Florencia, graduándose de escultura y fotografía de la Libera Accademia di Belle Arti. Hizo un profesional en ilustración en la Escuela Internazionale di Comics, un posgrado en Barcelona de ilustración creativa y técnicas de comunicación visual de la ENIA, una maestría en Arts in Fábula de la Accademia di Belle Arti di Marechata, estudió serigrafía en el SENA, tiene un diplomado en promoción de lectura y tiene sus vacunas al día también. Entonces, dos mujeres muy preparadas. Y bueno, vamos a empezar entonces con una pregunta obligatoria, y es: si hacen libros, muy seguramente pues tienen una relación muy cercana con los libros, una relación muy amorosa, y nos gustaría saber cómo inician en su biografía lectora, cómo es su relación con los libros en la infancia, en la casa, por qué ese amor por los libros y por qué también llegan al mundo de la ilustración. Pero ¿cómo fue en la infancia esa relación con los libros? Empecemos con la Jo. Bienvenida. Gracias, Diego. Para mí los libros fueron muy importantes desde muy chiquita.
yo era muy tímida para vincularme con otros niños, entonces era como mi forma de vincularme con el mundo de alguna forma. Y eran un refugio para mí, esa sería la palabra. Y después, con el tiempo, bueno, ese cariño, ese interés por los libros fue creciendo y estuvieron siempre. Después me gustó mucho escribir desde chica también, hasta que empecé con mi formación también plástica en paralelo a eso. Y en un momento fusioné esas dos cosas para hacer libros, pero tal vez algo determinante que me pasó fue cuando tenía unos 20 años y volví a mi casa de la infancia de mis papás que vivían en Ushuaia, en Tierra del Fuego. Ellos estaban por mudar a otro lado, entonces un día, bueno, yo fui a ayudarles con la mudanza y subí al altillo donde estaban todas las cajas con cosas que no veía hace años de mi infancia, y empecé a abrir las cajas con los libros míos, y ahí fue impresionante lo que me pasó, porque cuando empecé a ver esas imágenes me di cuenta que estaban como muy adentro mío, o sea, no solo no me las había olvidado, sino que eran como parte de mi estructura ósea de alguna forma. O sea, al volver a ver esas imágenes me venían recuerdos de sensaciones muy exactas que me provocaban esos libros de chica. Entonces, ese fue un momento clave para decidir dedicarme a ilustrar, a hacer libros. Animarme a eso porque me di cuenta que era algo muy importante para mí, para mi vida, que formaba parte de mi vida. Gracias, Jo. Amam. Pues yo vivía entre libros, mi mamá y mi papá son grandes lectores, en la casa habían muchísimos libros. Mi mamá trabajaba como enfermera en un colegio en Cali y como parte del colegio, en la biblioteca, tenían un programa de amigos de la biblioteca donde vendían libros y mamá siempre adoptaba muchos libros, conseguía muchos libros y en mi casa había libros en inglés para leer todos los que yo quisiera. Nosotros no teníamos hora de dormir, sino que nos dejaban leyendo y a las 10 de la noche pasaban y nos recogían así como niños dormidos, nos llevaban a la camita. No había una hora de lectura, siempre era hora de lectura en mi casa. Y pues yo crecí así entre libros, mi relación con ellos pues es fundamental. Yo siempre pensé que quería hacer libros para niños y cuando dibujas te dicen, ay, vas a ser artista. Yo por eso estudié arte y fue en la mitad de la carrera que descubrí que existía la ilustración y dije, no, yo quiero ser ilustradora. Y entonces así empezó, pero siempre hubo ese amor muy grande que se instauró en mi casa, en ese amor, en esa cercanía, en esa facilidad para mí de agarrar libros y de dormirme encima de ellos, por así decir. Bueno, qué bonito. Bueno, ambas han publicado libros con editoriales independientes o con editoriales grandes. En el caso de Jo, pues con Del Naranjo. Ahorita estábamos hablando sobre qué es una editorial independiente y bueno, es difícil definir, pero bueno, lo entendemos como editoriales de pronto más pequeñas, no tan comerciales, no tan como estos grupos, no sé, multinacionales de librerías o de editoriales, pero ¿cómo nace esa decisión o por qué la decisión de autopublicar, cierto? ¿Y cuál es la diferencia de publicar con un grupo editorial, con una casa editorial o ser la propia casa editorial? ¿Por qué esa decisión de la autopublicación? ¿Por qué emprender ese camino? En mi caso, o sea, supongo que debe haber muchas, o sea, distintas experiencias con respecto a eso, pero en mi caso particular, en ese momento en que decido dedicarme a la ilustración y empiezo a formarme específicamente en eso, armé algunos proyectos, empecé a ver cómo era la forma de acceder a las editoriales, a los editores, y me di cuenta que era muy difícil, prácticamente imposible. Esta dificultad de mostrar el trabajo, ¿no? Incluso antes de que lo vean, ya era difícil acceder. Y en determinado momento conozco a esta escritora, que es Iris Rivera, que es una escritora muy reconocida en Argentina y una persona muy generosa, y ella me ofrece un texto de ella para que lo ilustre, y me dice, hagamos un proyecto juntas. Y bueno, para mí fue hermoso ese proceso de trabajar con ella. Armamos el proyecto y lo empezamos a enviar a editoriales. Ella es alguien que tiene un montón de libros publicados y aún así fue muy difícil hasta que este editorial quiso el libro
pero, por ejemplo, la primero que planteo es como que quería que cambiara yo el formato de las ilustraciones, o sea, presentando un proyecto ya armado. Entonces, doy eso como un ejemplo de cosas que pueden pasar que son complicadas también. O sea, lo que es el proceso de... Puede haber otros casos donde no pasa eso, sino que el aporte de un editor es muy valioso al libro. En ese caso, para mí, era algo que, no sé, no sumó tanto en ese momento y me sorprendió un montón que sucediera eso. Y bueno, eso fue toda una experiencia particular, que me llevó a plantearme, bueno, que con este proyecto, por ejemplo, que hice también todo el proceso de mostrarlo y vi que era muy difícil que las editoriales lo vieran, o si no, por ahí la respuesta era, bueno, es muy lindo el trabajo, pero no entra en las colecciones que tenemos, y ahí decidí probar con la autoedición, y lo que me di cuenta es que, además de que económicamente me cerró mucho más, también autoeditarse permite tomar ciertas decisiones en las que el libro gana. También implica un montón de cosas, porque hay que saber de diseño, o sea, además del caso que es ilustrarlo y escribirlo, también hay que diseñar el libro, prepararlo o sea, como maqueta para que llegue a la imprenta, después distribuirlo, después venderlo, o sea, es un montón. Pero aún así me parece que está bueno. Gracias. Me gustaría que ahondáramos un poco en cómo era esa experiencia de ir a las ferias a mostrar tu trabajo, o sea, qué pasaba con las editoriales, ¿no? Que de pronto te decían, no, tu trabajo es hermoso, pero pues como sí, esa sensación. O sea, particularmente voy a hablar de Argentina, que mi experiencia tal vez en otros lados es distinta, pero las posibilidades eran o enviar mails a las editoriales, no tienen tiempo de verlos los mails, no los miraban ni los respondían. Y después hay una instancia que es en la Feria del Libro de Buenos Aires, a ver ahí, hay unas jornadas donde hay stands donde podés mostrarle tu trabajo a los editores, pero sin una cita previa. Entonces vos pagás para ir al evento y vas con tu trabajo y hay un montón de gente que está en la misma situación y haces una cola larguísima y no sabes si vas a llegar a mostrar tu trabajo. Es como, y tal vez la persona que cuando llegas al editor está agotado porque vio 400 carpetas, ¿no? y la mira como puede, pero ya, o sea, es como toda una y para vos ese trabajo es tu vida, es exponerse de alguna forma. Entonces es una situación bastante delicada esa. Y bueno, sí, puede llegar a ser muy frustrante, ¿no? Sí, claro que sí. Y en el caso de Ama, ¿qué tal la decisión? Bueno, con Amalia hay un asunto y es que Jo no tiene una editorial, o sea, vos podríamos decir que tu editorial es Josefina Calvo, ¿no? No hay un sello como tal. Claro, el punto es que a mí no me da el tiempo para editar a otra gente. Entonces, por eso, o sea, blanqueo de alguna forma de que edito mis propios libros. Me encantaría tener más tiempo para editar a otra gente, pero ya es un montón este trabajo, es más que nada eso. Sí. Ok. Y Amalia, sí, creo, también publicó con Gato Malo, que es una editorial muy, muy bella. Si no la conocen, les invito a que busquen los libros de Enrique Lara y bueno, todo el catálogo de Gato Malo, que es una editorial de Bogotá. Y pues Ama publicó Emma y Juan con Gato Malo para que también nos cuentes un poco cómo fue el trabajo con Enrique, pero también cómo nace Amalita Books, ¿no? Que es una editorial de Amalia, donde publica sus libros también con un enfoque muy fancinero, incluso con libros de ¿cómo era? Autoimpresión, ¿cierto? Autoimpresión, que nos cuentes un poco también como de esa modalidad. Y también ha trabajado mucho el fanzine, ¿no? Como el género fancinero o el formato más bien fancinero. Entonces, ¿cómo llegas a la autopublicación? ¿Cómo fue también el trabajo con otras editoriales, incluso con Panamericana, también me contabas ahorita, y también pues tu propuesta de Amalita Books, que tiene un enfoque sobre la colombianidad desde sus personajes? Pues mi experiencia fue muy diferente a la de Josefina, o más bien fue más larga. Yo viví mucho tiempo en Europa, entonces tenía la oportunidad de ir a la Feria de Boloña todos los años a mostrar mi portafolio, y era un poco frustrante, sí, las filas eternas de ilustradores.
pero era un tesoro ver lo que se estaba ofreciendo en el mundo de los libros para niños. Entonces, más que estar frustrada, lo que hice fue como alimentarme de todas las imágenes y de todas las formas diferentes de hacer libros. A mí la amistad me llevó a hacer mi primer libro, fue en la Feria de Boloña, donde conocí a Enrique Lara, que es el editor de Gato Malo, quien me publicó mi primer libro, que se llama Juan, primer libro escrito e ilustrado por mí, porque antes había trabajado con María Fernanda Paz Castillo y con Mónica Berna, ilustrando libros no escritos por mí, y fue a través de la amistad, las conversaciones, que le mostramos Emma y Juan, que se enamoró del proyecto, se trabajó. Siempre hacer un libro es un diálogo, hacer un libro, así esté hecho con Amalita Book o esté hecho con una editorial, necesitas tomar muchas decisiones, hay muchas cosas que tener en cuenta, el formato, a quién va dedicado, cómo se va a leer, y cuando la editorial no es mía, pues entonces empiezo yo a tener estas conversaciones con el editor y me doy cuenta de, el editor sabe, y eso es muy interesante. Entonces fue muy enriquecedor para mí trabajar con otros editores en ese sentido. Amalita Book nace como de un amor distinto, como una búsqueda diferente. Yo estoy siempre escribiendo cuentos, tengo libretas llenas de cuentos, y claro, estar pasando proyectos con el libro bajo el brazo hace que a mí siempre me ofrezcan trabajos que no son escritos por mí. Entonces, si ustedes ven, hay libros ilustrados por mí, pero no tienen mis historias. Entonces, un día dije, no, quisiera poder contar esas historias mías, de mi familia, historias en las cuales he trabajado, y quiero hacerlo a través de mi editorial. Y Amalita Book nace como un proyecto para libros imprimibles. Yo viví por fuera de Colombia durante 10 años, y estando afuera me hacía mucha falta mi país. Entonces, cada vez que veía una mochila aruaca, corría donde la persona le decía, ¡tú eres de Colombia! Y me decían, ¿qué? Perdón. Para mí cualquier cosa colombiana era como, un tesoro. Y sentía una inmensa nostalgia de mi Bogotá, de mis olores, sabores, y esa falta grande del idioma, del calor, de lo nuestro, ¿no? Entonces yo decidí que Amalita Book iba a ser un proyecto donde las personas colombianas que viven por fuera pudiesen encontrar literatura infantil que tuviese que ver con ese imaginario colombiano. Ese imaginario colombiano que no es el y así Juan Valdés con su burro y su café, sino más bien como con esa sobremesa, con esas historias que contamos nosotros, que están entre los abuelos, que son como la cotidianidad. Eso es Colombia que no es la que se vende, sino es la que vivimos todos los días. Entonces yo tenía esta idea de esta editorial donde las personas pudiesen bajar los archivos e imprimir en casa los libros. Así nace la idea de Amalita Book, que empezamos a trabajar con Nesta, que es un programa del British Council para hacer este programa, como modelo de mercado. Esos son los modelos. Este es uno de los libros de Amalita Book en su edición imprimible. Y pues muy pronto existirá ya la página para que se puedan descargar. A través de la pandemia pasa, por pura casualidad, que hay una urgencia, extrañamente, de fisicalidad. Yo estaba en Bogotá, encerrada en mi casa, como todos durante la pandemia, y un día dije, necesitamos libros. Los libros ya están armados, los archivos, imprimámoslos. Y empecé a tomar decisiones editoriales, ¿no? Eso que dices tú. Fue muy bonito porque, claro, el mundo de los libros es un mundo de amigos, en donde hablé con Enrique Lara, hablé con otras personas editoras, gente que tenía experiencia en libros, en los fanzines, y empecé a preguntar por el papel, por los formatos, y así se llegó a la decisión de los libros de Amalita Book, que tienen este formato pequeñito, porque caben en las manos de los lectores. ¿Cuál es la idea? Normalmente a los niños se les enchocola un celular cuando están muy cansones, ¿no? Uno dice, ay, mira el celular, diviértete. Pues este libro es grande como un celular. Entonces, en vez de tener el celular, pues tú le das un libro, y el libro es un mundo, ¿no? Y hacer a leer, que es el primero, fue muy interesante porque me puso muchas cuestiones como si se está leyendo, la letra se entiende, cómo estoy narrando funciona, para quién es este libro, cómo es el papel, la materialidad, y eso hace que entonces yo arme mi equipo. Conmigo trabaja Lina Rojas, que es una editora de Bogotá, y tengo una diagramadora que se llama Camila Misas, con la cual también trabajo para el formato. Y es muy bonito porque yo creo que más que como una versión a la editoría como tradicional, es como una curiosidad y un querer entender bien cómo funcionan todos los meollos y meandros de la edición, la que me lleva a imprimir. Y así es como nace.
En el caso de Josefina, vos tenés un equipo o acudís a los amigos porque dijiste algo muy clave y es hacer un libro implica un diálogo, ¿no? O con uno mismo, o con otras personas, con otros lectores, porque pues no, no nos las sabemos todas. Entonces, ¿cómo es ese diálogo en la creación de tus libros? ¿O con Sí. quién es ese diálogo? Me gusta mostrar el texto, o sea, antes de ir incluso al trabajo más de ilustración, compartir el texto es como una especie de comité que nombré de amigos, o sea, gente a la que puntualmente, por ahí no todos tienen una formación literaria. ¿Se escucha bien ahí? Sí. Pero por distintos motivos me interesa la opinión de esas personas y eso para mí enriquece un montón el texto. Y en general también lo que me sorprende es que no me dicen todos lo mismo. Hay opiniones distintas y también me da un poco más de confianza saber que tengo como ese respaldo de que esa gente lo vio. Y después, bueno, una vez que está el libro maquetado también, ahí lo vuelvo a mostrar o sea, es como... Vos haces la maquetación. Claro, Es decir, o sea, todo, ¿no? sí, pero Escritura, incluso ilustración. antes de llevarlo a la imprenta donde finalmente lo voy a imprimir, hago como unas impresiones previas y como pequeños bocetos del libro ya impreso para ver cómo va a quedar. Entonces, eso me da un montón de información porque no es lo mismo ver la maqueta en la pantalla que estar con el objeto y pasar las hojas. O sea, estar con el libro y pasar las hojas. Hay que hacerlo eso antes de la decisión final de imprimirlo, porque ahí ves que hay cosas que funcionan y cosas que no. Por lo menos mi idea es hacer libros siempre en papel, entonces o sea, no puedo dejar de tener en cuenta que va a implicar la acción de ese pasar de las hojas. Bueno, les propongo entonces que entremos en materia para que conozcamos también, digo entrar en materia con conocer los libros autopublicados y qué tal si nos leen en voz alta, pues en tu caso no sé si Kumaku fue como el primero en el que sos autora integral o no sé si querés con La Niña de Agua y hablar un poco de ese proceso de creación, ¿no? De la idea, de la elección de las fuentes, el formato, el papel, ¿cierto? Como todas esas decisiones que hay que tomar respecto a la materialidad del libro, pero hagamos lectura en voz alta entonces de a leer y de un libro que quieras. No sé si ¿Lo Kumaku. leo yo o vos? ¿Sí? Léenos, sí, para disfrutar de ese acento, claro que sí. ¿Kumaku o supuesto. Trino? Ahorita Trino, para que hablemos del premio. No, ahorita, dejemos mejor. Ahorita para mí colombiano, es sí. ahora. Ahorita, en un rato. Más tarde. Claro. Traducción. Te puedes poner de pie, Jo, si querés, para que no. ¿sí? Claro. Kumaku es una leyenda de las Islas Fiji. Es una leyenda popular anónima que encontré una versión escrita en inglés y lo que hice fue traducirla y reescribir la historia, pero sí conservé el núcleo de esa leyenda popular. En la gran isla de Rotuma vivía una nena chiquita llamada Kumaku. Un día su mamá, mientras cocinaba, la llamó. Kumaku, anda a buscar agua. Kumaku corrió hasta la casa. ¿Agua dulce de la vertiente?, preguntó mientras buscaba un coco vacío. No, trae agua del mar, así no voy a necesitar agregarle sal, le respondió su mamá. Y ya Kumaku corría alejándose por el sendero cuando su mamá le advirtió, lejos de las telas de araña. Kumaku sabía muy bien por qué se lo decía. En la isla de Rotuma había gigantes. Su presencia estaba señalada por telas de araña suspendidas a lo largo de los senderos. Los viajeros desprevenidos a veces quedaban atrapados en ellas y luego eran capturados y comidos por los gigantes. Cuando Kumaku llegó a un sendero y vio las telas de araña que lo atravesaban, corrió hacia ellas cantando esta canción. Soy Kumaku, voy en busca de agua del mar. Despierten gigantes, vengan a ayudar.
antes de que hubiera terminado de cantar, dos gigantes emergieron del monte. Alzaron a Kumaku y la llevaron velozmente hasta el mar, dejándola en la orilla donde llenó el coco con agua salada. De pronto, los gigantes comenzaron a acercarse amenazantes, pero Kumaku les sonrió y cuando extendían hacia ella sus largas garras, cantó: soplen vientos de Fiji, soplen las negras arenas del mar, llenen los ojos de los gigantes para que ya no puedan mirar. Soplen vientos de Tonga, soplen las blancas arenas del mar, encandilen sus grandes ojos para que así yo pueda pasar. Estas eran palabras brujas. Inmediatamente comenzó a soplar un fuerte viento, trayendo consigo arenas negras y blancas de distancias muy lejanas. Tanta arena les entró en los ojos que los gigantes ya nada podían ver. Mientras la buscaban a ciegas, Kumaku escapó sin problemas. Corrió sendero arriba y le entregó a su mamá el coco lleno de agua salada, así como si nada hubiera pasado. Bueno, y entonces haz la lectura en voz alta ¿A leer? ¿Sí me y ya escuchan? entonces conversamos con Jo sobre Kumaku. ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Sí? Sí. ¿Me escuchan? No se oye. Bueno, este es A leer de Amale Satizábal y Amalita Buc. Como es pequeñito, se lo imaginarán. A leer. Hay tantas formas de leer, cada cual tiene su modo. Todos los animales de este libro son colombianos y aman leer. Hay quienes prefieren leer en compañía, como este pequeño conejo silvestre, acompañado de un ratón de campo, está leyendo. Hay quienes les encanta leer solos, como la ardilla de cola roja, que se cuelga de los árboles para leerse una novela. Hay quien ama contarle a su mamá lo que va leyendo, como este perezosito que le va contando a su mamá el cuento que está leyendo. Hay quien guarda sus lecturas como un secreto. ¿Si les ha pasado que uno tiene un baño guardado un libro que no quiere que nadie lea? Hay quien ama leer en voz alta, como yo que amo leer en voz alta, y Diego y Jo. Hay quienes son expertos susurrando libros. Despacito al oído. Hay quien lee volando, así, ¡vum! Y uno no le entiende nada. ¿Y puedes volver a leer que no te lo entendí? Así. Hay a quien los libros lo hacen volar. Hay quienes leen por encimita, como esta familia de zarigüeyas. Hay quienes leen a profundidad, como este manatí que está leyendo Moby Dick, una lectura. Hay quien lee en la mañanita, así con el café. Y hay quien solo lee en la noche. Esta soy yo y me quedo dormida normalmente leyendo. Hay quien lee por montones, como la chuchita ratona, que hace montoncitos para sentarse a leer. Hay quien se enamora de un solo libro. ¿Sí conocen a alguien que solo habla de ese libro, lo tiene en la maleta, todo rayado? Así. Hay quien ama picar de libro en libro. Yo conozco varios así. Este es un colibrí barbudito. Hay quien siempre lleva libros para leer por ahí. Creo que yo sí tengo los músculos de la espalda desarrollados, es por la mochila. Hay quien no sabe leer y todo el tiempo pide que le lean. ¿Así me lees? ¡Ay, me lees! Esos son mis favoritos. Hay quien no sabe leer y aún así lee y lee. Hay quien a veces detiene su lectura, como este pecarí que está leyendo algo muy triste, triste, muy triste. Tiene una lagrimita, ¿no? Sí, y el ratón de campo siempre está pendiente. Esos libros, claro, así leerlos de lejos se ve una cosa, pero de cerquita pues tienen sus detallitos. Hay quien tiene que parar y luego sigue leyendo, como la guacamaya que no puede de la risa porque está leyendo algo muy gracioso.
Hay quien ama leer en familia, como la tortuga marina que le lee a sus huevitos. Hay quien puede solo con los libros grandes, como la ballena jorobada, porque libros chiquitos no la logra, ¿no? Y hay a quien le encantan las lecturas chiquiticas, como esta, ¿no? Como este ratón diminuto arrocero que está sentado sobre una uchúa leyendo una novelita. ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta leer? Bravo. Es precioso también. Yo siempre he querido como ese libro en formato así gigante. Pues no. Habla. Bueno, Josefina. Entonces, bueno, cuéntanos cómo nace Cumaco. Imagínense, hay incluso un ejercicio de traducción. O sea, es que hay un trabajo impresionante en estos libros, en estas decisiones. Entonces, ¿de dónde nace la idea? ¿Cómo elegís el texto? Y que nos cuentes un poco como del proceso de esta primera autopublicación. Aunque yo a Josefina la conocí hace 10 años con unos libros, pero eran libros objeto, libros de arte, un libro de fotografías y pequeños poemas de un viaje a la Patagonia, que es Talismanes de Aire y de Agua. Bueno, hay otros libros, como unos ¿cierto? Que son exquisiteces, que ya no los volviste a hacer, eran ediciones únicas, ¿cierto? Y está que se llama Luna, Lince, Silencio. Voy a hacer, antes de que nos cuentes, voy a tomar el atrevimiento, pues que miren esta belleza. Porque claro, o sea, están estos libros también antes de los que se hicieron pues como más famosos y reconocidos. Luna, Lince, Silencio. Miren, por ejemplo, este detalle es un pequeño collage en papel. O sea, no es una impresión, No es una impresión, es hecho uno a uno, cada a uno mano. tiene collage original, digamos. Uno. Los voy a entojar para que al final, porque trajiste varios ejemplares, ¿no? No, ¿No? es el único. Amanece, el sol se extiende por debajo de las cosas, tallos violeta en sombra, cruzando ahora el lago de luz. Tenues los hilos de las arañas, vibrando como agua de otro mundo. Salgo a entrar en la madeja del sonido. Y miren este detalle con hilos y papel. Dos, todo comienza ahí cuando el río se queda solo. Pareciera ser el mismo extendiendo su rumor entre las piedras. Pero en el aire hay un hueco nuevo donde respiramos al unísono, casi en silencio, el río y yo. Como viento sobrevolando el valle, entre roces de alas tersas, le prometo intimidad y ahí sí, el río se queda quieto. Bueno, continúan los poemas y les quiero mostrar otro detallito, que es este pop-up. Eso tiene como unos agujeritos que cuando le da la luz son como pequeños fragmentos de noche estrellada, sería. Bueno, entonces para que vean un poco también de este trabajo antes de los libros pues que conocemos y que son más comerciales, entonces bueno, ahora sí, Cumaco, ¿qué nos puedes Bueno, contar? solamente menciono, Sí. ya que mencionaste esos Sí. libros, el primer libro objeto que hice fue de un solo ejemplar, que era un libro de fotos, venía con una lupa, un libro miniatura de un viaje que hice a Italia, con fotos en blanco y negro que hice yo misma. Y después este otro que mencionaste, hice muy poquitos ejemplares, como elegí amigos a quien regalarle ese libro y los hice para ellos. Y ya con este dije, bueno, voy a hacer un poco más de ejemplares, o sea, están numerados, hasta que me canse de hacerlos. Hice bastantes igual. Y ya en el caso de Cumaco, ese fue un texto que encontré en una antología de, la autora se llama Kathleen Ragan, es una australiana, que ella cuenta que le leía cuentos a sus hijas, pero no encontraba, le leía muchas leyendas, pero veía que siempre los protagonistas eran hombres o niños. Entonces les cambiaba el género para que sus hijas se sintieran identificadas con los protagonistas. Hasta que en un momento dijo, no puede ser, tiene que haber leyendas con protagonistas mujeres o niñas. Hizo toda una recopilación por el mundo de estos cuentos. Y
bueno, algo pasó cuando leí Kumaku, que tiene como una simpleza muy grande, pero también una profundidad. Y a mí me pasa en el momento de elegir un texto, de ilustrarlo, que siento que lo leo y ya me empiezan a suceder imágenes, como que empieza a generar imágenes. Me puede pasar con otro texto que no, es como que me quedo afuera del texto. En cambio con este entré y ahí decidí ilustrarlo, pero no me gustaba mucho cómo estaba escrito, o sea, sentía que había un núcleo ahí interesante y después había que hacer un trabajo de reescritura. Y bueno, eso fue lo que hice con el texto. Y bueno, al momento de decidir la impresión, no me acuerdo si la pregunta iba también al proceso de realización, ¿no? Bueno, decido hacerlo en offset, que es un sistema de impresión que tiene la particularidad que no puedes hacer poquitos. Entonces, de hacer, no sé, 20 ejemplares o 50, me fui a 1000. Porque es un tipo de impresión que implica que si haces poquitos quedan muy caros, entonces bueno, hay que jugársela. Y bueno, decidí hacerlo como una primera inversión grande que hay que hacer, pero después realmente se vendió muy bien el libro, o sea, como primera experiencia de autoedición fue muy buena, me sorprendió muchísimo. Y para presentar el libro armé una proyección del libro y una proyección del proceso de realización del libro, y eso generó un montón de interés. Y así fue que, me estoy adelantando, pero solo para, en el libro Trino, incluí en el libro una guía donde cuento todo el proceso de realización, que está al final. O sea, aquí está el libro, Claro. que ahorita pues es el libro que ganó el premio Alberto Burnichón al libro mejor editado en Córdoba, Argentina, el año pasado, teniendo en cuenta que en Argentina alzas una piedra y hay una editorial, como aquí un promotor de lectura, y está esta guía para hacer, que cuenta Claro, cómo se cuenta hizo el Trino. proceso de realización del libro. No sé si No sé si porque, ahorita entonces, que siga mal listo, y vamos sí. entonces con Ama, con a leer, cómo nace a leer, bueno, en el marco de Amalita Books, que son todos animales colombianos, ¿cierto? Entonces también ahí hay una decisión como conceptual de los contenidos de la editorial y cómo fue el proceso. Bueno, yo amo leer, entonces un 31 de diciembre decidí que iba a ilustrar cada día un animal lector colombiano. Y me volví loca durante un mes haciendo cada día un animal lector colombiano, y así nació A Leer. Y lo que empezó a pasar es que yo he sido promotora de lectura desde hace ya bastante tiempo, amo leer en voz alta, me encanta el contacto con los niños, además soy profesora de preescolar, y empecé a trabajar con este texto con los niños y empecé a darme cuenta de la potencialidad que tenía. Y siempre la edición es un proceso de lectura, relectura, corte, yo digo, de evitar el olor a orines de mico. ¿Saben? Cuando uno está metido en la jaula de los micos mucho tiempo no se da cuenta que huele horrible, pero llega alguien y dice, uy, esto huele. El proceso de edición es un poco de evitar ese olor a orines de mico. Si estás ahí tú encerrada todo el tiempo no te das cuenta de lo que está mal, y es importante poder tener o amigos o lectores que vayan como probando el texto. Así que se probó mucho en redes sociales, era el momento de pandemia, entonces empecé a leerlo en voz alta muchas veces, a trabajarlo con los niños, y así fui acotando el texto y las ilustraciones para poder hacer el libro. Es un libro que es todo digital, no hay ni una gota de lápiz a leer, así no parezca, ¿sí sabías? No. Es todo digital. Era como más un ejercicio creativo de mi parte. Alguna vez me fui para Guadalajara, a la Feria del Libro de Guadalajara, y me senté con Pablo Guerra, que es el editor de Cohete, y él decía que en el mundo de los cómics la gente publica sin pedirle permiso a nadie, como que uno publica y ya, y si se compra pues bien, y si no también. Y yo dije, ¿y por qué no? Pues hagámosle, ¿no? Y entonces así un poco salió A Leer, ¿no? Y para leer justamente quise inventarme una fuente, que es la fuente Amalita Book, como buscando que fuese mi propia forma de escribir, también respetando derechos de autor, como tratando de hacer que todo el contenido fuera mío, ya que este proyecto va a ser imprimible para que
lo que pase en cuanto a derechos de autor lo pueda manejar yo, pues porque es mi contenido, entonces no voy a embaucar a nadie por ahora. Entonces, por esa razón empezamos con mi trabajo y ya después cuando todo eso esté bien armado, pues empezaremos a trabajar con otros autores. Y bueno, y así nace A Leer. Y tú te enamoraste de él, y leyó Media Humanidad, y los mandamos por todo el país. Y ha sido muy lindo porque han habido libros que han viajado a San Andrés, han viajado por fuera de Colombia. Es algo muy bonito. Los libros llegan a la casa en un paquete muy pequeño. También esta decisión del formato tan pequeñito es una decisión que hace que sean facilísimos de mandar por correo, que sea fácil meterlos entre cualquier maleta para llevarlos, y esto ha hecho que pues estén por todos lados. Y yo pensé, hicimos 500 copias de A Leer y de Media Naranja, y en general en libros hemos vendido 500 libros hasta la última vez que hice cálculos, todos firmados. Y entonces ha sido una conexión muy bonita con los lectores, porque todo se hace a través mío, todo se hace a través de, me escriben por Instagram, yo estoy ahí respondiendo, se firman los libros, se mandan, y creo que a mí me haría mucha falta que un autor que yo amo me conteste, ¿no? Con mensaje de voz, eso como que emociona. Entonces es un poco como esa cercanía con mis lectores, que es lo que tengo cuando hago promoción de lectura en aulas, en bibliotecas. Pues eso mismo, cuando que exista la compra del libro, me parecía importante y bonito. Entonces así fue un poco como nació este pequeñín. Bueno, y aprovecho que hablaste de los lectores también para que nos cuenten cómo ha sido la devolución y la recepción por parte de los lectores, pues como quiénes compran estos libros, si hay alguna anécdota particular, por ejemplo, con Kumaku, en los diferentes encuentros en bibliotecas, en ferias. Sí, bueno, ese es un aspecto que me parece muy interesante de la autoedición y esto de ofrecer uno mismo los libros. Yo voy a ferias y el hecho de ofrecer tu propio trabajo al principio es muy difícil, después te vas dando cuenta de que no, y que incluso hasta podés disfrutarlo, salvo que sean muchas horas seguidas, pero hay algo interesante en esa ida y vuelta. Yo incluso lo que hago en el puesto es llevar los originales, entonces hasta les cuento, miren, y a los chicos y grandes, a esto yo le saco una foto, este es el original, yo hago todo recortando en papel, y después con esa foto armo un libro, y entonces de alguna forma es hacer accesible el libro, o sea, mostrarles que es posible hacer un libro, no es algo tan loco, si bien implica un montón de cosas, pero y después pasa, se llevan el libro y muchas veces me escriben contándome cosas, y eso es muy hermoso. Por ejemplo, con Trino, una señora que lo llevó me escribió al tiempo que ese fue un libro, bueno, muchas veces te preguntan, ¿para qué edad es el libro? A mí esa pregunta me mata porque creo que depende de la persona, o sea, no hago el libro pensando en es para esta edad. Y con Trino me preguntaban y yo decía, no tengo, o sea, no, necesito saber las opiniones de la gente, a ver qué les pasa a los chicos, a los grandes con el libro. Y bueno, y esa mamá me contó de que su niño muy chiquito, ella le leyó el texto y a él le gustó mucho y lo resumió en una palabra, le dijo, mamá, ese pájaro hizo la revolución, le dijo. Yo dije, entendió todo, o sea, como, no lo puedo creer, que a veces uno dice, bueno, el texto incluso tiene palabras un poco raras. Yo dije, sí, está bueno no ir a menos, digamos, con el texto y decir, no van a entender, al contrario, está bueno, esta palabra no la entiendo, bueno, la busco. Incluso, mira, ese texto lo probé con unos chicos de una escuela rural del lugar donde yo vivo, que es Tras la Sierra, en Córdoba, una escuelita que tenía 5 alumnos en un lugar al que tardabas horas en llegar, y yo estaba ahí dando un taller y era sobre pájaros el taller. Ellos hacían pájaros con papel. Y dije, les voy a leer un texto a ver qué les parece. Es un poema y es una historia también. Y se los leí y les gustó, y me preguntaron cosas y dije, bueno, listo, funciona. Fue como la primera aprobación del libro fue esa. Sí. Y en tu caso, ¿cómo es la recepción con los lectores? ¿Quiénes te lo piden más? Bueno, un poco de todo. Yo siempre digo que hago libros para chiquis y chiquis interiores, ¿no? Hay muchos promotores de lectura y adultos, pues es que los niños no compran libros. Han visto un niño que cargue ahí con billetera
recibes tarjeta de crédito, los niños no hacen eso. Los que compramos los libros somos los adultos que los llevamos a los niños, que los compartimos con los niños, que se los leemos. Entonces, bueno, promotores de lectura se vuelven locos a leer, pero es un libro además que es perfecto porque cabe dentro de la cama de los niños. Me mandan siempre fotos, no sé por qué, de niños abrazados a leer profundamente dormidos. Caben en las maleticas, entonces me han contado que se los llevan en mochilas, en paseitos, así los chiquitines tienen su librito. Es un libro que tiene un formato muy especial porque lo hace que sea de ellos, no necesitan a papá o a mamá que se los lleven, ellos pueden simplemente echárselo encima y lo cargan y eso es muy bonito. Yo amo a los animales, entonces en mis otros libros hay personajes animales, entonces me dicen, ay, vimos que está Rogelio sentado en el libro y susurra libros. Y eso es lindo porque es como ese universo que creas como ilustrador. Entonces los niños aprenden cómo meter la nariz por las ventanas de este universo que has creado y lo reconocen en otros libros y es muy bonito. ¿Qué más ha pasado con la leer? Ha pasado de todo. Bueno, quisiera, José, que nos contaras un poco, aprovechando que está aquí, porque también como promotor de lectura y amante de los libros, me gustan mucho las ediciones pequeñas, los libros objeto, esos libros que se atesoran, que pueden ir en la mochila, que se pueden portar fácilmente. Y acá tenemos un tesoro también de Jo, que es el Alfa Monstruo de bolsillo. Es un acordeón bellísimo con el alfabeto, con unos papeles exquisitos. Entonces, también, ¿cuál es tu relación con el libro como objeto y cómo fue hacer esta belleza y en qué edición vas ya, en qué número? Este libro surgió, bueno, tienen bastante que ver mis amigos en esto, porque una amiga me dice, uy, tengo algo que me parece que te va a encantar a vos. Y se aparece con una cajita así con sellos, con todas las letras del alfabeto y los números, una cosa hermosísima, antigua. Enseguida me puse a jugar con los sellos de las letras y empecé a redibujarla, o sea, cada letra le iba haciendo orejas, colas, colmillos. Personificándola, Claro. caracterizándola. Ajá. Y, Bueno, yo lo muestro. y bueno, ahí yo sé que Diego es coleccionista de alfabetos, entonces le cuento y digo, ay, estoy jugando con quiero hacer un alfabeto, pero mira, le puse esto y que son como monstruos las letras. Y él me dice, ay, es un alfa monstruo. Me encantó el nombre. Y tengo una amiga que es origamista y que tiene una tienda de papeles maravillosa ahí en el medio del monte donde vivo, es una cosa rarísima. Entonces ella me provee de papeles y bueno, hace unas cosas muy bonitas plegando y ella me había mostrado ese formato de acordeón con bolsillos, que me pareció hermoso. Entonces ahí junté alfabeto con acordeón. ¿Qué más hice? Y lo que pensé es, bueno, entonces esta parte está impresa, la parte que es en negro, y que después estén las letras, este es como la muestra, entonces están las letras ahí, las letras minúsculas puestas en cada bolsillo, ¿no? Pero en estos, o sea, cada uno viene con en la tapa un bolsillo donde vos lo abrís y están todas las letras ahí adentro. Sería el bolsillo número 37. Y lo que hago es hacerlos tengo como 7 diseños distintos. Cuando alguien me dice, te quiero comprar un alfa monstruo, bueno, le mando una foto de los 7 diseños y que elija su alfa monstruo y lo hago especialmente para esa persona. Y los numero. Este de hecho es el número 1. Y el último, ya no me acuerdo, pero debe ser el 130. Tengo un cuadernito donde pego un fragmento del papel que usé para la tapa y le pongo el número, el nombre de la persona que se lo llevó, la fecha en la que lo hice y de dónde es la persona. Es como un diario del alfa monstruo, sería que es completamente, no tiene un fin práctico, pero me gusta saber por dónde andan, como, sí. Seguirle la pista. Bueno, antes de hablar, de darles la palabra y hablar de un tema muy importante en la autopublicación, creo que es clave y es la distribución,
¿cierto? Porque si, o sea, las casas editoriales o las grandes editoriales tienen los circuitos, ¿no?, de la distribución, a ustedes les toca hacer prácticamente todo. Entonces, para que nos cuenten de ese reto, de lo que implica vender el propio trabajo y ponerlo en circulación. Pero antes, vámonos con otra lectura, antes de darle la palabra al público para las preguntas. Entonces, no sé si nos quieras hablar de Trino, que yo creo que valdría mucho la pena, y de La Media Naranja, ¿puede ser? O entonces, vámonos contigo, Ama. ¿Cuál nos quieres mostrar un poco cómo nace este libro? Ese es el imprimible, el que también viene con las instrucciones para imprimir. Entonces, bueno, léenos. ¿Lo leo primero? Sí, léenoslo. Bueno, este libro es el libro con el cual me presento yo normalmente cuando tengo presentaciones. Lo escribí a raíz de haber hecho un proyecto con Triunfo Arciniegas. Él me pasó un texto y de ese texto nacen estas imágenes. Y Triunfo se enredó, entonces no hubo libro, pero hubo imágenes. Y esas imágenes me llevaron a pensar como en mí, porque los autores somos autorreferenciales y hablamos siempre como de lo que pasa por dentro de nuestra vida y vuelve y sale a través de los libros. Y así nace La Media Naranja. Entonces dice así, La Media Naranja. Y claro, los libros empiezan siempre en su guarda y por aquí perdida entre un montón de naranjas hay una media naranja. Después de un tiempo de estar sola, de hacer nuevos amigos y dejarme llevar, de escucharle el cuento a los demás, como a José, y probarlo todo, así tamal, bollo limpio, arepa de huevo. Un pensamiento me vino a buscar. Me sentía incompleta, mejor dicho, me sentía media. ¿Sí les ha pasado? Las medias se sienten medios. Así que decidí volver a casa. Y ahí te encontré. Y ahora todo tiene sentido. Y ese libro tiene un cierre al final y dice: a ti, querida media perdida, si una malvada lavadora te tiene atrapada, o incluso el monstruo debajo de la cama no te deja salir, sientes que eres un objeto perdido, olvidado y que la vida no tiene sentido, ha llegado tu momento. Puede que cueles tinto, seas títere o borrador de tablero. Tu lugar estará esperándote si decides regresar. Vamos con Trino. Hermoso. Bueno, Trino es un libro en el que yo escribí el texto e hice las ilustraciones también. La guarda, como dice Amalia, empieza por ahí el libro. En ese rincón de la galaxia había un mundo. Aquel mundo era solo bosque. Un bosque infinito de árboles grises. Grises también eran las horas del único pájaro. El pájaro era único y amarillo. Amarillo días son mis plumas, trinó, pero no alcanzan para iluminar el bosque, y yo no puedo multiplicarme en 1000. 1000 veces resonó el trino, reverberó entre los árboles, despertó ecos en los troncos antiguos. Antiguas memorias verdes estremecieron las raíces allá en lo profundo. Profundos ríos de savia treparon como serpientes, alcanzaron las ramas más altas, despertaron los tallos aún pequeños. Pequeños y tantos racimos de luz brotaron que encandilándose unos a otros se abrieron cristalinos.
cristalinos y emplumados trinaron los nuevos frutos del bosque gris, verde, amarillo, infinito. Qué belleza. Bueno, no sé si Yama nos contó un poco cómo nació La Media Naranja, no sé si hay algo que nos quieras contar más como del formato o La del Media libro. Pues la media naranja está llena, llena, llena de detalles chiquiticos. Como les decía, este es un libro para leerlo así. Entonces, con esta idea de la colombianidad, quería que fuese colombiano sin que grite, soy colombiano. Y este libro pasa en Barranquilla. Y es muy lindo porque el interior de la casa es un interior de la casa lleno de, bueno, de detalles, ¿no? Hay una carta de amor, hay una historia de amor perdida dentro del libro, que si lo tienes cerca la puedes encontrar. Creo que si eres adulto la encuentras porque los niños no entienden que por ahí hay una puesta de cachos y demás, pero bueno. Es un libro donde me di el permiso como de llenarlo de muchos detalles pequeñitos. Por ahí está Gabo, está Totó la Momposina, los pisos fueron elegidos como esos pisos. Quería que se sintiera la tierra caliente, como ese imaginario que va más allá de, pues de lo tangible, ¿no? Que está como en esa temperatura. Ella es blanca, blanca, Claro, muy blanca sí. como yo, que brillo en la oscuridad. Y él, en cambio, pues no. Quería que se sintiera como esa colombianidad en esas cosas, en las cosas que están atrás, en las cosas que adornan la casa, en las cosas que están allí, pues como están en nuestras casas, ¿no? Y hubiese comida que si alguien lo está leyendo dice, uy, qué rico, sí, pollo limpio con suero costeño, arepa de huevo. Fue una bonita búsqueda de cómo son las mesas, las sillas, cómo son los pisos, pero además pensar quién usa medias en tierra caliente, ¿no? Solo un cachaco puede hacer algo así, ¿cierto? y, y dejar como esa pregunta abierta. Ayer alguien decía, creo que era Roger Melo o André Letría, que muchas veces los libros no tienen uno por qué contestar la pregunta, la contesta el lector. Y es muy bonito porque para mí es un libro de estar conmigo, de volver a mí, de volver a mi esencia. Y hay quien dice, no, sí, me encanta porque siempre salen con 1000 teorías sobre qué es la media naranja y se sorprenden que no es una historia de amor. Pero yo digo, es un poco como una historia de amor propio, ¿no? De volver a sí mismo. Pero es una lectura que permite muchas interpretaciones y eso es bonito. Y otra cosa boba que quería compartir es que mi sobrina lo abre y se come las naranjas, tiene 1 año y medio y me parece lo más lindo. Y ofrece. Qué bella. Ah, bueno, está muy bueno el truco para empezar a leer el libro. Josefina, vamos entonces cerrando esta parte de nuestra conversación para que también ustedes hagan sus preguntas. Y bueno, 2 cosas rápidamente, ¿de dónde nace la idea de Trino? Pero también, ¿qué implica o qué has ganado con, aparte pues del premio y todo, ¿cierto? ¿Qué ha permitido, qué puertas te ha abierto ganar un premio en Argentina, como les dije, que es un país de una tradición editorial impresionante en Latinoamérica? Fue el año pasado que recibiste el premio Alberto Burnichón al libro mejor editado en un país de muchísimas editoriales. Entonces, ¿qué ha representado para vos este premio? Pero antes, ¿de dónde nace Trino? Como brevemente. Trino, el texto nació de un taller literario, de hecho con Iris Rivera, con esta autora que les contaba antes, y quedó guardado durante bastantes años, pero en algún lugar de mi memoria estaba ahí. Y lo retomé, le hice bastantes correcciones y decidí ilustrarlo. Fue bastante largo el proceso, duré como 2 años trabajando en el libro. En el medio también estaba haciendo teatro en miniatura, o sea, pasaron muchas cosas. Algunas están mencionadas de alguna forma en la guía esta que acompaña el libro, porque en realidad cuando uno está haciendo un libro no hay una separación entre vida y libro, es como que se influyen mutuamente, ¿no? Entonces, fue muy largo el proceso, pasaron un montón de cosas, incluso lo que me pasó después de tanto tiempo de trabajar en el libro, el último día, ya fue el día anterior a mandarlo a la imprenta. Le estaba haciendo unos retoquecitos así finales y era, mañana lo mando, no lo puedo creer. La computadora dejó de andar. ¡Tuc! No tengo backup de esto. Y además donde yo vivo, o sea, ¿dónde lo voy? Bueno, tuve que viajar 3 horas
a otra ciudad a llevarle a un técnico la computadora. O sea, lo llamé y le dije, me pasó esto. Me dijo, mira, lo tengo que ver, no sé si te puedo salvar una parte, nada o todo. O sea, lo tengo que ver. Entonces fui con mi computadora y me quedé un fin de semana esperando a ver qué, y en un momento me manda, le conté, le digo, mira, tengo un libro ahí que lo estaba terminando, qué sé yo, y me manda la foto de la tapa del libro como, mira, te lo salvé. Y fue como que me volví el arma del cuerpo, pero les confieso que incluso yo digo, no puedo creer que pensé esto. Dije, bueno, ¿qué pasa si no lo recupero? Lo hago de nuevo. O sea, como que o sea, es un grado de locura que hay un momento donde una persona normal abandonaría en este momento, no pensaría en hacer todo de Pero nuevo. ¿quién dijo que eras normal? Claramente, ahí me di cuenta, hay un problema. Y bueno, a partir de incluso de las ventas de Kumaku me permitieron imprimir Trino, eso fue muy importante también para mí. Y cuando me entero de esta convocatoria, el premio Burnichón, al principio dije no, o sea, porque ya algo que es para editoriales no es para mí. Después dije no, es una convocatoria a las ediciones, o sea, ¿por qué no mandarlo? Y me pareció incluso interesante porque pensé que tal vez hasta podría generar preguntas al jurado, como, esto es una autoedición, ¿entra en este concurso o no entra? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Entonces era una manera de meter la pregunta ahí. Nunca imaginé que lo iba a ganar al premio. Entonces, el ganarlo implicó mucha difusión para mí, cosa que fue muy importante porque la verdad es que no soy muy experta en las redes, entonces fue como una ayuda en ese sentido. También se planteó en muchos ámbitos la cuestión de la autoedición. Por ejemplo, hay una feria del libro donde hay un espacio para editoriales independientes donde no entran las autoediciones. Entonces, una persona que era parte del jurado me dijo, mira, estuvo muy bueno porque yo me di cuenta que me planteé esa pregunta, ¿por qué no estamos aceptando autoediciones? Wow, buenísimo. Y ¿qué más contarles de Trino? Bueno, creo que fue bastante definitorio en la decisión de premiarlo el incluir esa guía. Me parece que eso sumó un montón, la guía que cuenta el proceso del libro. Eso. Bueno, y con respecto al tema, para cerrar, de la distribución, por ejemplo, Amalia se mueve mucho en redes sociales, a diferencia de José, que ahí vas, ¿cierto? Ahí Soy vas. un tiburón. Sí, Amalia, no sé si estudiaste, de pronto hiciste algo con respecto a redes, porque es una estrategia buenísima, es una plataforma para mostrar, para vender, bien. cómo distribuís y cuáles son de pronto las dificultades como Amalita Books, como autora que se autoedita en el tema de la circulación de tu obra. Bueno, es muy interesante porque a mí me asaltan las librerías queriendo que estén los libros en librerías y en cambio a mí me toca decir, no, mira, en librerías no, hago distribución. ¿Pero por qué? Por favor. Entonces tengo unas condiciones así como muy específicas. ¿Cómo funciona el negocio de los libros con las librerías? Ellos agarran los libros en consignación, se toman unos porcentajes altísimos y eso es, si tú llevas, tu editor, llevas el libro a la librería. Si el distribuidor lleva el libro a la librería, el distribuidor se agarra un porcentaje altísimo, la librería un porcentaje altísimo. Quiere decir que para el autor, ¿cuánto queda? Pues un porcentaje pequeñísimo. Y aquí, entonces yo dije, no, pues si usted quiere vender los libros en su librería, entonces el descuento es de tanto y usted paga entero, yo le mando los libros y sea feliz. Y entonces, pues, quien quiere tener los libros en la librería, pues hace así o no hace. Y eso ha sido muy chévere porque yo quería que fuese fácil encontrar el libro. Y como te digo, se manda por todo el país, llega en 2 días hábiles a donde se mande. Como son pequeñitos, no pesan nada el paquete, se puede mandar muchísimos. Hemos mandado a programas de promoción de lectura en Nariño, 45 ejemplares entre una cajita, porque todo es así chiquitín, da muchas posibilidades. Todos los libros van firmados, todos van con dibujito, dedicados, lo que hace esta cercanía que me parece muy, muy importante. Y pues antes de la pandemia yo asistía mucho a estos eventos, soy como una fanática de las ferias, siempre vendía los libros que son míos. Yo tengo mi trato con las editoriales con las cuales trabajo,
donde me permiten venderlos, porque no a todos los ilustradores o autores les permiten hacer esto. Entonces yo soy como una autora atípica que hace también comercialización de sus propios títulos. Pero además de eso, pues ahora llevo los de Amalita Book. Y en redes, pues la vida lejos de Colombia, la pandemia, hace que estemos en redes todo el tiempo. Por ahí hay un tiktokero que no conocía en carne y hueso y ahora lo veo. Pues hacemos familias, redes, comunidades a través de internet y pues yo dije, pues tanta gente me está viendo leer en voz alta, con tantas familias tengo contacto, que por qué no empezar a venderles libros. Y fue muy bonito como generar estos lazos. Y ¿tomé algún curso? Sí, tomé un curso para aprender a manejar mejor mi Instagram. Me sirvió de mucho, pues lo que más sirve en esta vida es contestar con mensajes de voz. Hola, ¿cómo estás? Y yo te lo mando porque dicen, ¡ah! Es de verdad, existe una persona, no es un robot. Ese es como mi tip número 1 para la venta del libro. No, y además es muy bonito lo que decís de tener como lectores la posibilidad de conversar con el autor, o sea, esa familiaridad que se crea, pues ya uno quiere seguir comprando todos sus libros. Hijo, ¿cómo te va con el tema de la distribución? También, como dice Amalia, ahora empecé a hacer esto con las librerías. O sea, durante bastante tiempo lo que hacía era dejar a consignación, salvo los libros, como este no, o sea, es una compra muy personalizada y este tampoco. Pero estos los dejaba a consignación y me di cuenta que no me cerraba, porque además hay que hacer todo un seguimiento de los libros, o sea, no. Y ahora hace poco empecé a hacer esto, ofrecer un descuento y que lo compren. Creo que voy hacia ahí. Pero también pasa que no me quiero que el libro circule también. Y elijo igual librerías que me interesan particularmente por algo y trato de tener un vínculo con la persona de la librería, como que sepa qué es lo que está vendiendo. También eso me parece interesante. Y después, bueno, en general me pasa que las personas me escriben pidiéndome los libros y hago envíos a todo el país. Y bueno, y hay algo ahí también bonito. En general pongo alguna tarjeta con algo escrito, agradeciendo. También me gustan esos detallecitos a mano, porque de hecho me gusta que los libros tengan algo hecho a mano. Por ejemplo, esta guía las coso una por una con hilo amarillo, que es el hilo amarillo del carretel que aparece en la tapa del libro. Y me parece importante ese detalle. También hago el corte yo como… ¿Cómo? ¿Y si se acaba? Que tengan algo como una huella, digamos, que no, o sea, si bien es un libro hecho industrialmente, pero que esté esa huella ahí. Sí. Ok, bueno, gracias. ¿Puedo decir algo más? Sí, claro, y le damos entonces paso a las preguntas. Pues, por ejemplo, estos libros se mandaron a Funda Lectura para que se hiciera a través de comités lectura de ellos, y aunque gustaron mucho, ese tipo de libros no entra dentro de los altamente recomendados justamente por el formato. Extrañamente, Emma y Juan es un libro altamente recomendado por Funda Lectura y también es cosido al caballete, ¿no? Que es la forma en la que se edita este libro. Pero al ser estos libros muy pequeñitos, lo que me dijeron es que no se los quería recomendar a los libreros o a los bibliotecarios porque se perderían, ¿no? Y se los robarían fácilmente. Y eso me encantó. Fue como, ¡oh, qué chévere! ¿Se los robarían? Yo quiero. Pero claro, entiendo que es muy diferente como la idea que tengo yo de editorial, es mucho más como traer un contacto personal con la gente y que lleguen los libros, que no sean un artículo de lujo. Pero sí me pareció interesante que el hecho de que el libro sea pequeño haga que no tenga lugar en un lugar donde todos los libros deberían tener lugar. Pero creo que también las bibliotecas públicas es una deuda, no sé, o es un asunto por trabajar todas las autopublicaciones, ediciones pequeñas, fanzines, pues empezar también a abrir este espacio para las fanzinotecas o este tipo de ediciones. Y ahí los promotores de lectura son clave, ¿no? Porque es un asunto también que hay que mediar. Hay libros que quizá no se pueden poner ahí en la estantería porque no se ven, porque se pierden, porque son muy pequeños, pero los promotores pueden hacer esa mediación. Abrimos entonces para las preguntas. Lina, Hola. adelante. Buenas noches. Me gustaría empezar agradeciéndoles por este espacio. La verdad es muy grato, es muy placentero estar aquí y poder escuchar esa experiencia y además reconocerme en dos mujeres, bueno, en tres personas en realidad,
que son apasionados y apasionadas por los libros, porque yo no sé si a ustedes les pasa que son ese amigo, esa amiga que siempre está hablando de los libros y es como, ay, el loco o el raro, y aquí todos ya hacemos comunidad. Ya dejando eso claro, a mí me gustaría entonces, como por esa línea de reconocer que son tan amantes, apasionadas por los libros, ya nos han hablado pues de sus procesos, a mí me gustaría saber ustedes qué no leen. ¿Que no Sea, leo? ajá, sí, o sea, porque no les gusta, porque no les resulta atractivo, porque siempre estamos hablando alrededor de, yo leo esto a propósito, ¿cierto? Yo leo esto, yo soy este tipo de lector, este tipo de lectora, pero entonces, ¿qué no leen? Es una pregunta muy difícil. Yo que no leo, ¿Qué no leen los que leen? A mí se me ocurre, no, hablamos. no leo manuales de Photoshop, no leo. Tengo déficit de atención, entonces me cuesta mucho trabajo la lectura de novelas, por eso prefiero escucharlas en audiolibro o conseguir a alguien que me las lea en voz alta. Me gusta seguir la lectura mientras escucho la voz y para mí es muy importante la lectura en voz alta, entonces trato de leer libros que pueda leer en voz alta que sean agradables, aunque leo mucho de teoría literaria, sobre todo que tiene que ver con libros infantiles, eso también me encanta. Que no leo, no sé, si me aburre no lo leo, no sé, ¿qué te puedo decir? Yo no leo novelas históricas. ¿No? No, en el sentido de que cuando me gusta saber si es ficción o no es ficción. Me gustan las dos cosas, pero cuando es novela histórica y no sé hasta dónde, no sé, tengo como un tema con eso. Yo soy chismosa, a mí me encanta eso. Claro, digo, ¿esto lo inventó el autor o fue así como me voy a hacer una idea de este personaje histórico que tal vez no es así? No sé, tengo un tema con... Y leí un texto hace poco de Úrsula K. Le Guin que hablaba sobre eso y tenía esa opinión y dije, ay, bueno, no estoy tan... Listo. Bueno, hola. María. Buenas noches, también me sumo a los agradecimientos porque una cosa es poder escucharlas, poder verlas, poder leerlas por afuera y otra cosa es apreciar cómo ustedes dotan sus lecturas de sus matices y de sus propios énfasis en las palabras, sus pausas y es una cosa más rica aún. Entonces, gracias por eso y habiendo dicho esto, quería preguntar como, bueno, ya nos han hablado de formatos, de... Por ejemplo, Josefina decía como, primero yo le escribo y después traduzco eso en las imágenes. Y bueno, Amalia nos había dicho como que leer nace de, primero, un reto mensual, bueno, de un mes, de todos los días hacer la imagen, pero mi curiosidad es también por el parto del libro, en el sentido de dónde nace la historia, si siempre ha nacido en una escritura textual, en una escritura visual, o si ha habido una historia que primero nace una imagen que dice, por favor, ponme una palabra a dejarme habitar, y también es en el sentido de los formatos. Si hay una historia que ha dicho, esta es la imagen de esta historia y necesita una palabra que le haga decirse, y también si hay un formato que un libro dice, no, tú tienes que ponerme en acordeón porque si no, no existo, y tú tienes que hacerme en pequeñito y con detalles, también a propósito de lo que nos han contado hoy. Bueno, con respecto al formato, por ejemplo, este libro, Coplas de Mujer Pájaro, ¿de dónde nace un libro? Para mí cada libro es, como no tengo una receta, sino que es incierto en mi futuro en ese sentido. Con cada libro es una cosa distinta lo que pasa. En este caso, Coplas de Mujer Pájaro, hace un tiempo empecé a ir a un grupo de mujeres que se juntan a cantar coplas. No sé si conocen lo que es la copla. Es un tipo de canto tradicional, muy antiguo, de una poesía increíble, anónima. Y cantarlo, yo no canté nunca en mi vida, en 40 años no había cantado. Y me acerqué a ese grupo de mujeres porque las había escuchado y me maravillaban. Y el canto no pasa por cantar bonito, sino que te lleva a un lugar muy profundo. Y de hecho es un canto de las viejas con las cabras en el monte, o sea, no es un canto hecho para escenario. Entonces hay algo ahí muy profundo que me pasó y empecé a escribir coplas. Empecé a escribir coplas del modo, o sea, vinculadas a la fauna y a la flora del lugar donde vivo.
Y en un momento vi que eso era, ahí había algo, un principio del libro, y a su vez yo estaba indagando en una historia de este lugar donde yo vivo que me llegaban cosas de las mujeres pájaro, de unas mujeres pájaro que había. ¿Quién es? Pero me costaba mucho, o sea, preguntaba como a los pobladores, pues yo hace 5 años que vivo ahí, y no me contaban mucho, pero me contaban historias bastante tremendas, y yo digo, claro, ellas eran las curanderas, las brujas, pero eran mujeres muy temidas, y lo que, bueno, ¿querés leer vos ese texto del principio? Pues sí, el Esto. epígrafe es increíble, ya, yo sé que tenemos que ir Ay, cerrando, me extendí. pero perdón. esto, para que se antojen, porque Amalia y José vamos a estar afuera vendiendo los libros y firmando. Coplas de Mujer Pájaro. Miren este epígrafe. Dicen que en este valle habitaban las mujeres pájaro. Estas mujeres se untaban el cuerpo con las cenizas de un árbol, el levil, y volaban por las noches. Dicen que eran malas, pero así siempre dicen de las mujeres que vuelan. Qué lindo. Y la... ¿Alcanzó a contestar? Sí, alcanzas a contestar, ¿cierto? Esa pregunta la hacen siempre, ¿no? Como, ¿dónde nace la historia? ¿Qué? Pero uno, yo soy muy videosa, chismosa, y me gusta vivir. Creo que las historias nacen de vivir, de estar escuchando, de estar viajando, de estar curioseando. Y cada cerebro funciona diferente. Mi cerebro funciona que cuando en mi cerebro empiezo a escuchar palabras, van pegadas de imágenes. Entonces, no es una cosa que nace primero la palabra y después la imagen, sino que ya en el texto escrito, mientras estoy yo escribiendo, voy imaginando. Va acompañado. Son cosas que van en armonía, ¿no? Puede tener que ver o no que ver con la palabra, pero para mí el lenguaje visual va también creándose mientras yo voy escribiendo. Entonces, hay bocetos, hay escritos, hay muchas notitas, hay muchas fotos, todo eso se va como amontonando en la creación de una historia. Pero nace sobre todo como de esos cuentos que te cuentan en la sobremesa, en los chistes que contamos entre amigos, en las historias que se cuentan en el Transmilenio, nace de lo que te llama la atención de las cosas. Siempre tengo una libretita donde voy anotando todo. Entonces yo creo que es bonito pensar como que son como semillas, uno no puede decir, no, pues que el árbol nace, es flor o es árbol, ¿cómo funciona? Es todo al tiempo, ¿no? Solamente es en potencia de todo. Y es como esa semilla que es el comienzo de una historia y ya esa historia se va a adornar con las flores que tenga, ¿no? Ama, ¿me prestas por favor el fanzine? Bueno, agradecemos... ¿Hay dos? Agradecemos muchísimo su asistencia, qué bueno ver amigos y amigas en este espacio. Sigan disfrutando de la fiesta del libro y la cultura. Gracias nuevamente a Josefina, a Amalia, un aplauso para ellas por su trabajo. Y quiero cerrar con esta belleza de Amalia, que se llama, es cortito, Tengo un corazón. Me encanta sacarlo a pasear. Eso es para colorear, ¿no? Sí. Mostrarle el mundo. Te lo puedo prestar. Pero no te lo lleves, por favor. Buena noche y gracias. Agradecemos su presencia en esta actividad y les invitamos a recorrer los demás espacios de la fiesta. Esperamos que disfruten de estos días. Para los interesados, en breves minutos tendremos en este mismo espacio el lanzamiento del libro Sensorium, Historias Bogóticas, de Jay Jaramillo Rojas. Presenta Andrés Pascuas. Convoca 9 editores. Si quieres tener a la fiesta del libro y la cultura contigo todo el tiempo y programarte para disfrutar al máximo, puedes descargar la aplicación para teléfonos móviles y tabletas. Están disponibles para iOS y Android. Agradecemos nuevamente a las marcas aliadas que hacen posible, junto a la Alcaldía de Medellín, la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura. Agradecemos al Colombiano, a Confama, Confenalco, Postobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolates Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, ASI Medellín y a la Cámara Colombiana del Libro. Entonces los invitamos aquí a mi lado derecho
a que compren los libros, se enamoren más de ellos, ya que tenemos aquí los autores, para que se las lleven con el recordatorio.